La gloria y la caída de PlayStation. ¿Cómo Sony pasó de dominar la industria a perder su identidad? Hubo un tiempo en el decir que PlayStation era sinónimo de innovación. Era la consola donde estaban los mejores juegos. La consola que hacía temblar a Nintendo. La consola que enterró a Sega en la industria de las consolas. La consola que dominó 3 generaciones completas. Y para muchos de nosotros en Latinoamérica fue la consola que marcó la infancia. Pero hoy, cuando veo PlayStation, siento que esa magia desapareció. Este no es un video para decir que Nintendo es mejor, ni para decir que Xbox es peor. Es la historia de cómo una empresa que parecía imparable comenzó poco a poco a perder aquello que le hizo grande. Vamos a hablar de mi primer PlayStation. Antes de PlayStation, yo ya tenía un Nintendo 64. Era mi regalo de Navidad. Y tenía juegos fantásticos como Mario 64, Mario Kart, Star Fox. Tenía Ocarina of Time. Pensaba que no había consola mejor. Hasta que un día, caminando por un tianguis con mi familia, vi una consola gris que cambiaría mi forma de ver los videojuegos. Al lado de ella estaba un juego, que era el Dragon Ball Final Bout. Para un niño latino, a finales de los noventas, esto era suficiente. Yo no sabía que era un Sony, no sabía que era un PlayStation. Solo se me antojó jugar el juego de Dragon Ball y nos llevamos esa consola a la casa, sin saber que estaba entrando a una nueva era. El PlayStation en Latinoamérica. Hay algo que muchas personas en Estados Unidos o en Europa o Japón jamás podrían entender. La experiencia de tener un PlayStation en Latinoamérica fue muy diferente. ¿Por qué? Porque pues, todos los PlayStation tenían chip y la mayoría de los jugadores compraban juegos copias, sin saber que eran copias realmente. Porque pues un juego original era escaso y era muy complicado de encontrar. Y esto era una actitud normal. Ibas a un tianguis, comprabas de 5 a 10 juegos, regresas a tu casa y descubrías una nueva franquicia cada semana. Esto, gracias, es de que muchos jugadores que nunca lo hubieran comprado en original se introdujeron en estas franquicias y hoy en día son clientes constantes. Pero esto tiene un lado negativo. Encontrar juegos completos era complicado, los discos estaban rayados, muchos eran defectuosos y otros no eran posibles y tenías que sí o sí encontrar los juegos originales. Este caso fue los Final Fantasy. Casi todos tienes que encontrarlo 100% original, en especialmente el Final Fantasy VII. Y por eso es la consola el juego más repetitivo en Latinoamérica, Final Fantasy VII. Posteriormente, esta consola me enseñó a amar los videojuegos. Y lo digo porque fue una consola secundaria a comparación de Nintendo. Porque ahí descubrí varios juegos originales y franquicias continuadas. En este caso era Metal Gear. El demo fue bastante especial, un juego que llamó mucho la atención. Parecía más una película interactiva, lo que dio los inicios de la identidad de PlayStation. Posteriormente llegó los Mega Man X. Yo no había jugado los primeros tres. Posteriormente conocí los otros Mega Mans. La franquicia Mega Man Legends me gustó mucho. Ahí conocí la saga Chrono, tanto Chrono Trigger como Chrono Cross. Incluso ahí conocí la saga de Final Fantasy, iniciando con el 7, el 8, el 9 y el Tactics. Y anteriormente, pues, me empezó a llamar los otros juegos. Suikoden 2, un gran JRPG que vale completamente la pena. Legend of Gaia, Will Arms, Legend of Dragoon, Resident Evil, Looney Tunes, Bugs Bunny in Time, etcétera. Muchas joyas en esta consola y cada semana salían nuevos. Entonces, PlayStation no solo tenía muchos juegos, tenía su personalidad, tenía identidad. Cada juego hacía cosas diferentes y eso es siempre que hubiera algo nuevo por descubrir. Posteriormente, el enemigo que tenía PlayStation era su propio láser. Si hubo algo malo de PlayStation fue el láser. Todos conocemos ese momento. Ponías un disco, la consola comenzaba a hacer ruidos, le dabas vueltas, la inclinabas, la pegabas y dejaba de funcionar. En mi caso tuve que comprar 3 PlayStation 1. Por algo no me sorprende que vendiera más de 100 millones de consolas. Y a pesar de eso, pues valía la pena jugar porque el catálogo era muy bueno. Y era muy complementario agregar el de PlayStation con el de Nintendo 64. Ahora, posteriormente, vamos a ir a la mejor consola que tuvo este PlayStation, que fue el PlayStation 2, el rey absoluto. Posteriormente llegó PlayStation 2.
Y aquí volvió a ser historia, pero lo grande Sony. No solamente fue una consola, fue una de las mejores jamás creadas. Y se nota porque le puso una tremenda paliza a su competencia. Y esto hizo que cambiara mucho la filosofía de Nintendo posteriormente a su GameCube. Y tenía joyas como Shadow of the Colossus, tenía la saga de God of War, tenía el Metal Gear Solid 2 y el 3, juegos legendarios. Está el Final Fantasy X, está la saga donde inició Kingdom Hearts, Devil May Cry, está Gran Turismo, está Dragon Quest 8, está Jack and Duster, Ratchet and Clank. Y había muchos, también estaban principalmente los juegos del GTA. Y había muchos juegos de este estilo. Todos esto apenas en unos años. Y no es casualidad que sigue siendo una de las consolas más vendidas de la historia. Aquí Sony parecía invencible hasta que llegó el siguiente capítulo de su historia, que sería con el PlayStation 3. Y esto fue el exceso de confianza. Después del éxito del Play 2, Sony creyó que podía hacer cualquier cosa y se equivocó. El PlayStation llegó muy caro, llegó con una arquitectura complicada, llegó con prácticas anticonsumidores, mientras recordemos que aquí los juegos físicos empezó con este problema que estos malditos simplemente lo pegaron con los demás y ya los juegos ya no tenían sus manuales. Mientras del otro lado, Xbox era más barata, era más fácil de programar, tenía un servicio online muy superior, tenía muy buen catálogo siendo la mejor consola que tuvo Xbox en su vida. Y siendo franco, de mis consolas menos favoritas son la marca Xbox. Xbox debió ganar esta generación, pero debió quedar un segundo lugar nuevamente, ganándole a Sony. Pero Sony tenía algo que Microsoft no pudo igualar y eso sí fue un puntapié y fueron los exclusivos. Tenía la saga de Uncharted, que para el juicio gamer es de las mejores franquicias jamás creadas. Está The Last of Us. La parte uno fue de los mejores juegos de la historia. Está el God of War 3, está Little Big Planet, está Demon's Souls. Y esto fue lo que salvó a PlayStation. Posteriormente del declive, tenemos a veces una zona de resurgimiento. Y en este caso pasó con el PlayStation 4 de Sony, que marcó la última dominancia en la octava generación, que sería el renacimiento con Play 4. Microsoft cometió errores enormes con Xbox One y Sony aprovechó todo. Escuchó a los jugadores, facilitó el desarrollo. Su consola era más potente que la competencia y es la única generación, si no hubieran salido modelos más avanzados, que pudo haber sido la primera consola más potente que pudo haber ganado una generación. Y esto lanzó exclusivos como Bloodborne, Spider-Man, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, God of War, The Last of Us Part 2, aunque ese juego es medio pero fue una generación brillante. Esto parecía que Sony había aprendido la lección, pero aquí comienza realmente el problema, el inicio de la caída. Y el declive no comenzó con el Play 5, comenzó en la era del Play 4 Pro. Como uno de los peores errores de Sony que les quitó la identidad fue trasladar el liderazgo de PlayStation de Japón hacia California. Un gran error. Ahí comenzó a cerrar los estudios. Otros errores como Japan Studio, London Studio. Empezaron a despedir talento. Empezaron a cancelar proyectos. Y poco a poco desapareció esa esencia japonesa que definía Sony durante años. Y las cerezas sobre el pastel empezaron con una colaboración fuerte con Sweet Baby Inc., que es el sinónimo de pérdida de identidad y del fracaso absoluto. Mientras parecía que la prioridad era simplemente hacer el mejor videojuego posible, ahora muchos jugadores comenzaron a sentir que otros factores empezaban a influir en las decisiones creativas. Eso hizo que la comunidad se polarizara y Sony, en lugar de unir a los jugadores, parecía alejarlos. Y aquí inicia la peor generación de PlayStation, que sería con el PlayStation 5. Y
Para mí, esta es la peor generación de PlayStation. Y ojo, no es por el hardware. El hardware es excelente. El Play 5 es una gran máquina. Tiene mucho potencial. Pero el problema conlleva a malas decisiones y gestiones administrativas. ¿Y cómo es esto? No tiene exclusivos PlayStation. El mismo error que pasó con Xbox One. ¿Por qué chingados vas a comprarte una consola y todos los juegos los puedes jugar mejor en otro lado? Solamente hacían remaster innecesarios. No es lo mismo un remake como el que fue con Demon's Souls a volver a sacarte otra vez de las Us cuando ya está la versión, o volverte a sacar GTA cuando ya está en Play 4. Y también todos los juegos que tenía exclusivo PlayStation llegan a Steam y es mejor jugarlos en Steam. Entonces, este intento de apostar por múltiples juegos como servicio, muchos de los cuales fueron fracasos, Sony se lleva la medalla del peor videojuego de la historia moderna, que sería Concord. Está también el aumento grosero y constante de los precios, cada vez un PlayStation Plus más caro, cada vez con menos derechos, una estrategia antinatural y muy forzada y muy desgraciada de eliminar completamente el formato físico para orillar al formato digital. Y esta fue la gota que derramó el vaso. Hoy prácticamente todo lo que quieres jugar en PlayStation lo juegas mejor en Steam. Tiene mejores gráficos, mejor rendimiento, tiene mods y no tienes que pagar un servicio caro. Entonces, ¿por qué comprarte el PlayStation? Yo hoy en día el Play 5, pues, en su momento lo aproveché para jugar los exclusivos, pero pues también llegaron a PC. Y hoy en día solamente lo utilizo para jugar FIFA con mis hermanos. Y la única ventaja que veo va a ser GTA 6, mientras no haya una versión de PC. Pero de eso es un lindo consola decorativa. Y este es el gran peligro del futuro. Lo que han hecho todas las prácticas anticonsumidoras de PlayStation, desde sus malditos despidos masivos, sus malditos cierres, también el, el hecho de que incluso quieren salirse de los exclusivos. Entonces, si ya no vas a producir exclusivos y vas a hacer una consola multiplataforma, ¿para qué chingados ocupa un PlayStation? Si lo puedo jugar en PC o mejor y con mejores precios y sin pagar una membresía en línea. Entonces, la gota que derramó el vaso es el eliminar el formato físico. No más por sus huevos, no más por ahorrar unos centavos. Y esto pues va a perder cada vez más mercado. Y la pregunta, ¿ahora qué hace especial un PlayStation? Antes era muy sencillo. Los single players, los exclusivos, tenía innovación, tenía identidad, llevaba un enfoque más a adulto. Y hoy en día han perdido todo eso. Y ahora es una consola multiplataforma abusiva y corporativa. En la conclusión, no imaginé decir esto, pero gran parte de lo que marcó la historia de los videojuegos fue precisamente PlayStation, una consola que había una filosofía diferente a la que tenía Nintendo, que siendo un videojugador puedes comprar ambos y podías disfrutar un extenso catálogo. Esta consola mejoró mucho la saga de Metal Gear con la de Metal Gear Solid, introdujo Resident Evil, trajo Final Fantasy Tactics, innovó con el modelo de Final Fantasy, que es donde lo llevó la gloria con el 7, trajo joyas como Suikoden, Legend of Gaia, Crash Bandicoot, etcétera. Pero siento que este Sony dejó de ser aquella empresa que competía por hacer mejores videojuegos del mundo. Ahora, lo único que hace, pues, es una consola egoísta, que cada vez pierde la identidad, cada vez es la más anticonsumidora. Y es así, es peligroso por las prácticas anticonsumidoras, porque algo que sí preocupa, que este GTA 6, la versión final sea peor y la gente se enoja, pues ya no hay reembolso. O lo que hicieron con la preventa, ya por un margen de diferencial ya recuperaron la inversión. Y sin el formato físico pierdes derechos. Eso está en varios videos. Hay videos donde lo remarcan. Y como su servidor, por parte del juicio gamer, yo no veo un caso comprarme un PlayStation 6. No siento que vale la pena. No siento que va a valer el costo que va a valer. No va a traer un valor.
Y más si estas posturas que toma Sony, pues, no vale la pena comprarse un Play 6. Y van a hacer lo mismo que hicieron con Play 5. Tengo el Play 5 de cualquier modo. Entonces, tengo un Steam. ¿Para qué chingados compro un Play 6? Incluso hoy en día, fuera del GTA 6, ¿para qué chingados te lo compras? El PlayStation no vale la pena, no vale el costo. Mejor compra una PC gamer en Steam o en su defecto compra un Xbox y simplemente trae el catálogo que tenga Steam y ya tienes un extenso catálogo sin la necesidad de comprar una membresía. Entonces, por parte de Juicio Gamer, estamos indignados con esta noticia del formato, de la emisión del formato físico. Va a traer consecuencias a PlayStation y eso conlleva un video exclusivo. Espérenlo. Muy bien. Si les gustó el video, suscríbanse al canal y eso me va a ayudar mucho a traerles más videos de calidad. El Juicio Gamer les desea un excelente día, tarde o noche, donde quieran que estén. Nos vemos. Bye.